gusto que estén aquí el día de hoy, que nos hayan venido a acompañar. Me da mucho gusto aquí, tanto en persona como en línea. Muchas gracias por venir. Hay una historia que se me hace un poco chistosa y quiero abrir con esta historia. Resulta que está una de esas personas que le gusta negociar con Dios, ¿verdad? Y le gusta hasta, yo creo que, bueno, sin ofender, ¿verdad? Yo creo que era abogado a lo mejor, ¿verdad? Y está hablando con Dios. Entonces habla con Dios, le dice, oye Dios, quiero hacerte una pregunta. Dice, para ti, ¿qué son 1000 años? ¿Qué son 1000 años? Y Dios le contesta, no, pues para mí 1000 años es como un segundo, es como un segundo. Entonces voltea otra vez con Dios y le dice, oye Dios, ¿y para ti qué son $1,000,000? ¿Verdad? Y dice Dios, no, pues para mí $1,000,000 es como un centavo. Entonces dice, oye Dios, ¿me podrías regalar un centavo? Y Dios voltea y le dice, sí, espérame un segundo. ¿Verdad? Otra vez, gracias por acompañarnos. Si es tu primera vez o si ya sea aquí en persona o en línea, es un día excelente para que nos acompañes porque hoy vas a escucharnos hablar, me vas a escuchar a mí hablarle a la familia y tú vas a poder entendernos todavía mucho más. Y vas a saber qué es lo que nos hace a nosotros vibrar desde adentro y vas a entender las cosas que son apasionantes para nosotros como iglesia vida. Entonces, ¿qué les parece? Vamos comenzando, ¿no? A mí me encanta la iglesia local, me encanta la iglesia local porque es una gran parte de mi historia. Como todos ustedes saben, soy hijo de predicador y la verdad, como hijo de predicador o hijo de pastor, yo lo he visto todo. He visto lo mejor, he visto lo peor y quiero contarles una historia para aquellos de ustedes que creen que el mundo de la iglesia es un mundo aburrido y es un mundo sin nada que me haga a mí sin pasión y sin que me haga despertar. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una iglesia en donde asistí, hubo un momento que la iglesia pasó por un momento un poquito turbio, ¿verdad? Después de todo, resulta que aún los cristianos pues son humanos, ¿verdad? O somos humanos y tenemos pasiones y desacuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta iglesia en particular donde yo estaba, hubo un desacuerdo bastante fuerte y en el cual yo me vi involucrado en los desacuerdos. Y yo nada más recuerdo una vez estando fuera de la iglesia, al exterior del edificio, de repente estoy volteando y hay como 8 personas adultas. Yo era relativamente, bueno, era un jovencito y hay como 8 personas adultas alrededor de mí hablándome a mí sobre unas posturas que ellos tenían y yo estoy expresando la mía. Y en una de esas, pues yo creo que hice una de esas frases de Kid Rivas, ¿verdad? Que solté así y pues no le pareció a uno de esos adultos. Y ese adulto vino, se me acercó y cuando yo menos pensé, y estos eran temas de la iglesia, cuando yo menos pensé, este adulto me puso un puñetazo en el centro del pecho, ¿no? Y yo me quedé así como, ¿cómo? ¿No? Cristianos en este tema haciendo estas cosas y ¿verdad que no está tan aburrida la iglesia después de esa historia? ¿Verdad? Pero sí, recuerdo el impacto que tuvo en mí en ese momento, la cantidad de sensaciones que yo viví. Yo dije, híjole, Dios mío, ¿qué está pasando en este lugar? ¿No? Y este es Dios. Todo se pone en cuestión, el tema de la fe, el amor, todo ese tema. Pero quiero decirles algo, aprendí después que en base a ese efecto, a ese lugar, a ese evento que sucedió en mi vida, yo aprendí que hay cosas por las que vale la pena y merecemos y vale la pena luchar y sufrir si es necesario por ellas. Incluye esto, incluida la misión y el mensaje de la iglesia.
Y en cierto modo, quiero que sepan que la iglesia, aún con todo y sus imperfecciones, con todo y lo que pudiera haber contribuido a mi vida bueno y tal vez no tan bueno, en cierto modo la iglesia me salvó la vida al final del día. No porque yo era alguien que estaba en problemas y tuvo que venir la iglesia a intervenir en mis problemas, que problemas he tenido muchos. No quiero dar la impresión de que crecí santo siendo hijo de pastor. De hecho, hay una fama que tienen los hijos de pastor. No la reclamo, la rechazo. Pero yo no, sí, definitivamente la iglesia me salvó. Y no fue tanto como una intervención, sino fue más bien una prevención que hizo la iglesia en mi vida. Lo que la iglesia me enseñó me previno tantos problemas. Yo solito me eché encima a otros tantos, pero lo que la iglesia me enseñó a mí me ayudó a evadir y a evitar una serie de problemas en mi vida y en la vida de los que estaban alrededor de mí. Y yo no me puedo imaginar, o a veces me pongo a pensar, y tal vez sí me pudiera imaginar, ¿no? ¿Dónde estaría yo sin la influencia de la iglesia local y sin las personas que invirtieron en mí, en mi persona? Si de repente a mí me quitaran todo lo que yo he conseguido, gracias a lo que he aprendido y lo que he logrado por lo que aprendí en la iglesia, yo les quiero decir, sería un desastre para mí, ¿eh? Porque la iglesia, quiero que sepan, hoy quiero mencionarles 4 cosas donde yo siento que la iglesia me dio forma o le dio forma a mi vida y de una forma u otra me salvaron de mí mismo, ¿verdad? Y de muchos arrepentimientos. Ahora, otra vez, no quiero dar la impresión de que nunca tuve arrepentimientos porque los tuve, pero imagínense si no hubiera tenido la influencia de la iglesia. Entonces, en primer lugar, lo que la iglesia hizo por mí es que a mí me informó mi conciencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues hubo tantas cosas, tantos problemas que yo no atravesé, que pude haber atravesado si yo no hubiera tenido en mi cabeza, en mi corazón, en mi esencia, las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, moralmente la iglesia me enseñó a mí que tratar a las mujeres es por 2 lados. Hay que tratarlas como una mujer es como tu hermana, es como tu hija. Ella es la hija, es la hermana de alguien en este mundo. La mujer aparte, éticamente, en todos los sentidos, esta mujer carga la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahora, mi interacción, y eso que yo le doy, no saben cuántos errores y problemas me evitó el conocer esto y el saber esto y tenerlo en mi corazón, ¿verdad? El saber que no debemos de maltratar a nadie, no debes de tratar mal a nadie porque están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso informó mi conciencia. Ahora, otra vez, no les estoy diciendo que fui 100% ejecutando esto en mi vida, pero híjole, no quiero pensar cómo hubiera sido mi vida si no tuviera yo estos principios. Y en segundo lugar, la iglesia inculcó en mí un sentido de propósito. Perdón. La iglesia a mí me enseñó que yo fui creado para un propósito, fui creado a propósito, para un propósito, y ¿qué creen? Que ese propósito no soy yo, ¿verdad? Me enseñó que Dios tiene un plan para mí, para mi vida, y que yo debo de orar y buscar, entender y conocer para que Él me muestre su plan, ¿verdad? Y hubo momentos en los que yo a lo mejor hubiera preferido que Dios se dedicara a mostrarle su plan a otra persona porque yo ya tenía mi plan bien hecho y bien trazado y no quería yo ejecutar el plan de Dios para mi vida. Pero, sin embargo,
me enseñó que yo tenía un propósito. Y la tercera cosa que la iglesia hizo para mí fue que fue una ventana a la actividad de Dios en el mundo. Me sacó a mí de este lugar, de esta ciudad, y me trajo a esta ciudad, a personas que me enseñaron tantas cosas. Me enseñó cómo en el mundo entero la iglesia existía un plan de Dios, no solo para mi vida, no solo para mí, sino que Él estaba activo en el mundo, completamente en todo el mundo. Yo recuerdo que me tocó conocer a un pastor que se llamaba Simón. El pastor Simón, él venía creo que del Roble, aquí de la sierra, de alguna parte de la sierra. Era un pastor de Huichol, era un pastor Huichol. Y era una persona tan sencilla, una persona tan llena lo veía y yo veía tanta paz en él, tanta paz. Recuerdo lo que veía en él. Una persona que no tenía obviamente educación formal, pero cómo tenía educación en la vida, ¿no? Y recuerdo una vez que nos lo llevamos a Estados Unidos, o fuimos en un grupo a Estados Unidos a visitar algunas iglesias y él nunca había salido de estas partes, ¿no? Era la Sierra y Tepic, la Sierra y Tepic. Y en la ida a Estados Unidos nos fuimos por vía terrestre. Hubo dos incidentes que recuerdo y que me llaman mucho la atención. Uno de ellos es que estuvimos en la ciudad de Houston, atravesamos la ciudad de Houston y yo no sé si alguno de ustedes haya ido y conozca este lugar, pero en Houston hay un lugar donde varias carreteras y autopistas se entrelazan, ¿verdad? O se cruzan. Y este lugar le llaman el tazón de espagueti, es el nombre que le han dado. Y le dan el nombre porque es carretera 1, carretera 2, carretera 3, carretera 4, o sea, son como 5 o 6 carreteras que se conectan. Y es un lugar impresionante de puentes y carreteras, autopistas, etcétera. Y yo recuerdo que íbamos pasando por ahí y la sencillez de Simón, o del pastor Simón, voltea con mi papá y le dice, hermano Joel, dice, híjole, qué impresionante. Dice, ¿usted cree que Houston es más grande que Tepic, verdad? Y esto estoy hablando de los 80s, ¿verdad? Por aquel rumbo. Y nosotros, recuerdo como todos nosotros nos quedamos así, híjole, qué bárbaro. La inocencia, ¿no? Y el otro incidente que me llamó mucho la atención fue que estamos sentados en un restaurante y hacemos una oración. Iba una persona que algunos de ustedes conocen, que afectuosamente le decimos el hermano Pepe Zamorano. ¿Verdad? Pepe Zamorano tenía una oración que él hacía antes de los alimentos y ¿cuántos de ustedes han oído hablar del versículo más corto de la Biblia? El versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró, ¿verdad? Y somos famosos porque cuando de chiquillo nos decían, tienes que próximo domingo traerme un versículo de memoria, pues todos traíamos ese versículo, ¿verdad? Jesús lloró. Pero Pepe tenía una oración muy similar. La oración para los alimentos de Pepe era algo así. Hambre, amén, ¿verdad? Y todos nos reíamos cuando lo hacía. Pero entonces ese día le toca orar a Pepe, pero Pepe no oró esa oración, oró otra oración, pero es una de esas normalitas, ¿verdad? Dios bendice los alimentos, gracias por esto y amén, ¿verdad? Y ya todos empezamos a comer y volteamos al ratito y Simón está sentado sin comer. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿No le gustó la comida o qué pasó? Entonces mi mamá le pregunta, hermano Simón, no voy a hacer el acento de mi mamá, ¿eh? Dice, hermano Simón, ¿qué pasó? ¿No le gustó la comida? Y dice él, no, hermana, yo no terminé de orar, ¿verdad? Entonces todos tuvimos que parar, detener a mitad de lo que estábamos comiendo y nos pusimos a un lado y le dimos chance al pastor Simón de que orara y empieza a orar el pastor Simón. Y cuando ora, híjole, pero ora una oración muy profunda, pero me llamó la atención una preocupación por personas al otro lado del mundo. No era una oración egoísta, egocéntrica, era una oración por todos y por todo el mundo. Y yo dije, híjole, persona tan sencilla, que por cierto,
fueron como 5 o 10 minutos, comimos la comida fría, ¿verdad? Todos estuvimos ahí esperando a que él terminara, ¿no? Pero una persona sencilla, una persona con tanta paz a su alrededor y también con una carga por el mundo, que nunca había salido de aquí y de allá. Entonces dije yo, híjole, también a él la iglesia le ha dado una perspectiva mundial, una perspectiva más grande de él mismo. Entonces yo conocí a través de la iglesia personas que sufrieron por sus creencias. Él era uno de ellos, mi abuelo fue uno de ellos. A mi abuelo lo apedrearon en algún momento dado, ¿verdad? Pude ver cómo personas con menos cosas y con menos oportunidades que yo habían encontrado más alegría en la vida y habían encontrado más fe y habían encontrado gratitud. Entonces también la iglesia a mí me enseñó a ser generoso. Y no que yo sea el gran, magnánime, generoso del mundo, eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando que me enseñó a ser generoso, lo que es diferente a dar. El ser generoso es diferente a dar. A mí me enseñó, obviamente, el diezmo, todo lo que ustedes y yo hemos escuchado en el pasado, pero me enseñó a ser generoso, me enseñó a vivir con las manos abiertas. Yo recuerdo la primera vez que recibí un cheque por mis trabajos, por mi esfuerzo. De hecho, yo tenía, no le digan a nadie, pero yo tenía 12 años, que en aquel tiempo no era ninguna falla de derechos humanos ni nada de eso. De hecho, era algo de orgullo que a los 12 años trabajaras. Pero yo tenía 12 años, trabajé con un tío mío en Estados Unidos un verano. Trabajé y al final de la primera semana me entrega mi cheque. Híjole, no, yo me sentía increíble, pero recuerdo lo primerito que hice, gracias a las enseñanzas de la iglesia. Lo primero que hice fue apartar mi diezmo, el 10% para Dios, ¿no? Y entonces recuerdo estas historias y entiendo y veo cómo la iglesia ha tenido influencia en mi vida. De hecho, la iglesia me enseñó a mí este orden y me ha enseñado este orden, que es un orden que yo se los recomiendo a ustedes en todo momento. Y el orden financiero es primero da, luego ahorra, aparta ahorros para tu vida y luego vive con el resto, ¿no? Da, ahorra y vive. Reino de Dios, reino tuyo y tú vivir diario. Y esta enseñanza, después de que apartas una cantidad, ahorras y vives con lo demás, te va a ayudar a ti financieramente. Es un consejo muy, muy sólido y lo aprendí en la iglesia. Dar primero, ahorrar después y vivir con el resto. Y la verdad es que a mí nunca, a partir de que estoy ganando, a mí nunca se me ha ocurrido que tengo el derecho de vivir con el 100% de mis ingresos. Nunca se me ha ocurrido eso. Ha habido momentos que he vivido con el 120%, ¿verdad? Pero no se me ha ocurrido que yo tengo el derecho a vivir con el 100%. Siempre hay algo que yo sé y hago en cuanto al dar y en cuanto al tener las manos abiertas. Y esto me lo enseñó la iglesia. Entonces, en resumen, la iglesia me enseñó que seguir a Jesús hace que tu vida y que mi vida sean mejor. Y a mí me ha hecho, no nada más ha hecho que mi vida sea mejor, a mí me ha hecho mejor en la vida y me ha hecho mejor persona. Y mejor persona no porque sea yo mejor que tú, mejor persona porque yo me niego, porque yo me entrego a ti y a los el efecto de lo que logra la iglesia. Cuando alguien venga contigo y te pregunte, oye, ¿y tú por qué eres cristiano? Esta es una excelente respuesta. Siguiente. Yo sigo a Jesús porque soy cristiano. Jesús ha mejorado mi vida y me ha hecho mejor en la vida. A mí me encanta la iglesia.
me encanta la iglesia local, pero la iglesia no solo es buena para mí, no solo es buena para ti, no solo es buena para nosotros. La iglesia es buena para la comunidad, es buena para nuestra nación. La iglesia es buena para el mundo. La iglesia es el agente de transformación personal, cultural y global de Dios. Dios transforma al mundo a través de la iglesia. Ahora, por favor, quítense de la cabeza, cuando estemos hablando de la iglesia, quítense de la cabeza este edificio, quítense de la cabeza una organización que se llama o que le decimos la iglesia. Necesitamos pensar en la eclesía, la iglesia, que es un movimiento, que somos los seguidores de Jesús. Aquí hay seguidores de Jesús, aquí hay quienes no siguen a Jesús, nada más creen en Jesús. Fuera hay seguidores de Jesús, fuera hay personas que creen en Jesús y no creen en Jesús, ¿verdad? Y los seguidores de Jesús y los que creemos en Jesús somos la iglesia, la eclesía. Pero hay un autor que se llama Crawford Loritz, es un autor muy respetado por la comunidad evangélica de Estados Unidos. Tiene una declaración que él hizo, o una frase que él puso y plasmó en papel, que a mí me gusta mucho y creo que hace un punto interesante para nosotros. Él dice, la iglesia representa el destino al que debe llegar la cultura, el destino ideal, le añadiría yo, al que debe llegar la cultura. Cuando la iglesia hace las cosas bien, porque ay Dios cuando no las hace bien, pero cuando la iglesia hace las cosas bien y seguimos a Jesús, nosotros representamos aquello a lo que la cultura debería sentirse atraída y en lo que en última instancia debería querer convertirse nuestra sociedad y la cultura. Entonces, por el bien de la siguiente generación y las generaciones que vienen y esta misma generación, la iglesia debe de estar sana. La iglesia debe de estar orientada hacia el exterior. Una iglesia que solo ve hacia adentro no le sirve a la nación, no le sirve a la sociedad, no le sirve a la comunidad. Necesitamos ser una iglesia que voltea hacia el exterior. Necesitamos ser una iglesia más auténtica. Debemos de decir lo que somos y ser lo que decimos que somos. Y debemos de ser una iglesia relevante. Una iglesia que hoy está en la mente de nuestra comunidad. Debe la iglesia estar en misión y debe de estar en mensaje. ¿Cuál es la misión? La misión es ir y hacer discípulos. Hay que hacer discípulos en todo el mundo, seguidores de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es porque de tal manera amó Dios al mundo que se acercó al mundo, vino al mundo. Y estas son buenas noticias. Son buenas noticias. Los ángeles nos dijeron, tenemos buenas noticias para todos. Y ese es el mensaje. En la misión y el mensaje de Jesús. El mensaje, esas son las buenas nuevas. Y esto hoy a mí me apasiona más que nunca. Porque yo quisiera que Vida Tepic, que nosotros lideráramos el camino en este sentido, en esta ciudad, en este momento, y que tú seas parte de esto. Creemos que el mensaje de Jesús es un mensaje que es para todos y es un mensaje que es para siempre. Como yo, la mayoría de ustedes aman a nuestro país y la salud de nuestra nación refleja la salud y la influencia de la iglesia. Yo pienso que la iglesia proporciona el argumento más sólido a favor de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. Fueron Jesús y sus seguidores
la iglesia, la eclesía, quienes insistieron en que todos somos portadores de la imagen de Dios y todos tienen dignidad. Y déjame decirte, todos los que trabajan para socavar, para deshacer, para desintegrar la influencia de la iglesia o para desestimar su importancia, deberían de tener cuidado. Cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que buscas, porque no te va a gustar, no les va a gustar con lo que se van a quedar si la iglesia desaparece o no está. Y fíjense, les voy a dar unas estadísticas, me encantaría darles estadísticas locales, pero no las tengo, pero les voy a dar unas estadísticas que son un reflejo de nuestras estadísticas locales también. ¿Sabían ustedes que la filantropía cristiana en el país vecino, en Estados Unidos, la filantropía cristiana representó el 70% de toda la filantropía estadounidense en el 2022? 70%. Les quiero decir la cantidad que supone. Esto supone alrededor de unos $300 millones en el 2022, regalados por organizaciones de fe y personas de fe, por la iglesia. Y este es el año pasado. El año pasado los cristianos superaron al gobierno estadounidense en la lucha contra la pobreza mundial. Dieron más las iglesias y los creyentes que el gobierno de Estados Unidos hacia la pobreza mundial. De las 50 principales organizaciones en Estados Unidos caritativas, 40 son organizaciones establecidas por organizaciones de fe. Hay un autor que tiene una historia de vida impactante que me tocó estudiar en la preparación para este día, pero hay un autor que se llama Philip Yancey y él hace una declaración que yo creo que pone en perspectiva completa la iglesia, que nosotros la ignoramos y es una perspectiva muy humana, pero es importante que humanamente quienes escuchan en línea y ustedes humanamente entendamos la importancia de la iglesia. Pero Philip Yancey da en el clavo cuando escribe lo siguiente. Él dice, los que condenan a la iglesia por sus puntos ciegos lo hacen por principios evangélicos, defendiendo los mismos valores morales que el evangelio desató originalmente en el mundo. Están argumentando con principios que provienen del evangelio, que las iglesias en sus puntos ciegos no están cumpliendo el evangelio. Y vaya que tenemos puntos ciegos. No me atrevo ni siquiera a mencionarlos yo porque ya está los medios de comunicación llenos de nuestros puntos ciegos. Pero hay algo importante. Si la iglesia tiene puntos ciegos, tiene un mecanismo de autocorrección. ¿Y cuál es este mecanismo de autocorrección? Es las enseñanzas de Jesús. Como hemos estado viendo recientemente con la serie pasada, yo nos reto a vivir de esta forma como enseñamos la semana pasada, las últimas 2 o 3 semanas. Es un reto vivir así. No se puede vivir así sencillamente, levantarse en la mañana y decir, no voy a reaccionar con gritos el día de hoy. Ese es un reto. Si le pidiéramos a Philip, ¿sabes qué, Philip? Ok, está bien lo que me estás diciendo, pues es chido una frase, pero a ver, dame ejemplos. Él nos diría, claro, yo te doy ejemplos. Mira, aquí están los ejemplos. Derechos humanos, derechos civiles, derechos de la mujer, derechos de las minorías, derechos de discapacitados, derechos de los animales, derechos de lo que quieras casi. Son cosas que se derivan, salen, arriban en nuestra historia actual, el día de hoy, porque provienen de enseñanzas de Jesús
sus discípulos y la iglesia. Son cosas que no existían en el pasado y Philip lo remata. Remata el punto Philip Yancey diciendo lo siguiente. Él dice, adelante, los filósofos clásicos consideraban que la misericordia y la piedad eran defectos de carácter, contrarios a la justicia. Esa actitud no cambió hasta que llegó Jesús. Fue la llegada de Jesús que cambió eso. ¿Quién y por qué voy yo a dar recursos a alguien que tal vez no me dé nada de regreso? Qué débil soy. Hoy tú y yo nos sentamos y escuchamos todo esto y decimos, ¿cómo? Hoy a nosotros nos quedan claros los derechos humanos. A nosotros nos quedan claros los derechos de los que han sido sometidos. Pero hubo un tiempo en la historia, en que así no era. Así no era. Y llega Jesús, llega la iglesia y hoy a todos nosotros nos parece hasta normal. Es más, cuestionamos cuando no es así en la historia. La iglesia, no la religión, fue la que moldeó y es la que remodeló para mejor la cultura antigua. Y lo que no fue autoevidente en aquellos tiempos y obvio, se hizo evidente por sí mismo debido a las enseñanzas de Jesús. Y por cierto, pues de la iglesia. El valor intrínseco de cada individuo se enseñó y se hizo evidente gracias a la enseñanza de Jesús y de la iglesia. Ahora, el gobierno ¿qué hace? Y es necesario, pero el gobierno ¿qué hace? El gobierno nos pone leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes demarcan o es una línea de lo bajo que podemos caer, que tú y yo podemos caer sin antes terminar en la cárcel. Y la verdad es que tú prendes los medios de comunicación hoy y se la viven diciéndonos qué tan bajo andamos y qué tan bajo hemos caído. Pero déjame preguntarte, ok, las leyes y el gobierno nos dicen baja de aquí y te va a ir mal. Pero ¿quién nos desafía? ¿Quién desafía a los ciudadanos a vivir más allá de la letra de la ley? ¿Quién nos inspira a ejercer el autocontrol en beneficio de los demás? ¿Quién nos instruye a nosotros para hacer la única cosa que lo cambiaría todo, si todo el mundo la hiciera? Si todo el mundo hiciera esta cosa, en un mes el planeta es otro. Nuestra ciudad es otra, nuestra comunidad es otra. ¿Quién nos diría a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién nos impulsaría a ir todavía más allá de este nivel? Con un nuevo mandato que dice, ¿sabes qué? No, ama a tu prójimo como Cristo te amó. Es solo la iglesia. Solo la iglesia. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un creyente, y quiero que sepas que hay diferencia entre creer y seguir, este es nuestro reto. Te guste o no te guste, nosotros tenemos esta responsabilidad. Nosotros somos los administradores de la iglesia de nuestra generación. Está en nuestras manos. Nosotros somos los que vamos a pasar la batuta a la siguiente generación. Y te quiero enseñar lo que está en juego. Y quiero que sepas quién está en juego. Esta es una foto de mis favoritas recientemente. Este
es el evento del que hablaba Ricardo hace rato. 65 niños aquí en este escenario. Estuvieron aquí 5 días. Pasaron cosas increíbles. Cosas muy normales, pero cosas increíbles. Por ejemplo, en el evento del cierre de este curso, estamos aquí todos los papás con sus hijos haciendo el cierre. Y como parte del cierre había un versículo que tenían que memorizar los chiquillos durante esa semana. Entonces, desde aquí, el anfitrión pide quién de los niños quiere subir y quién se aprendió de memoria el versículo y quién quiere subir y decirlo. Y por acá de este lado, creo que estaba yo aquí atrás, por este lado, se levanta una niñita y corre y se viene y se sube aquí y aquí recita el versículo. Y ya, total, se fue y se sentó. Y yo dije, híjole, no la reconocí, pero pues dije, hay 65 niños, ¿quién sabe cuál es cuál, verdad? Pero va y se sienta. Siguiente domingo, después del evento, después del servicio, estoy aquí, me encuentro con una pareja y estoy hablando con ellos y resulta que son los papás de esta niña. Y me comentan que ellos cuando ella se para y dice el versículo de memoria, que ellos no sabían de qué se trataba. Dice, porque nosotros en nuestra casa no somos así. Dice, nosotros no somos de iglesia, no somos, dice, pero que llegó ella, después del primer día, llegó con ellos y les dijo en su casa, les dice, oigan, necesitamos una Biblia, ¿dónde está? Necesito una Biblia porque yo necesito saber más de mi nuevo amigo. Y ya vieron el tamaño, ¿no? Dice, necesito saber más de mi nuevo amigo. Y le dicen, ¿cuál amigo? Pues un amigo, es mi amigo y viene de un lugar que empieza con una N. Empieza con una N. Y ahí los tiene, puso a toda la familia, está hablando y finalmente alguien se topó con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces le dicen, Jesús de Nazaret, dice, sí, ese. El impacto en la siguiente generación y la siguiente generación teniendo impacto en esta generación. Este es nuestro futuro y es lo que importa. Nosotros somos responsables de la iglesia de esta generación y somos responsables de la iglesia de la siguiente generación. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? Lo que yo estoy haciendo hoy es que yo te estoy pidiendo que te comprometas con nosotros. Y que lo hagas de manera significativa. No estamos aquí construyendo el reino de nadie más que de Dios. Yo te estoy pidiendo que te comprometas para poder garantizar nosotros que esta generación y la que sigue tengan una fe propia, una fe que ellos estén convencidos durante su niñez y que en su adultez, cuando su fe sea retada, esa fe no sea una fe tan fantasiosa que cualquier situación de su adultez los hace dudar. Ya hemos hecho esto nosotros, lo hemos hecho en el pasado. Hemos pedido que participen, lo hemos hecho y siempre responden y hay muchos de ustedes que están respondiendo y que están metidos y comprometidos, pero hoy les quiero volver a pedir que se comprometan. Yo te preguntaría, ¿tú te comprometerías con nosotros de forma significativa, con tu tiempo, con tu dinero, tus finanzas, para garantizar que maximicemos nosotros el potencial que tenemos en nuestras comunidades,
para maximizar la influencia que tenemos como iglesia en la siguiente generación. Te quiero invitar a que te conectes, adelante, a que te conectes, la siguiente transparencia, ¿sí? A que sirvas, a que des y a que invites. Esta es la manera de comprometerte con Iglesia Vida. Conéctate en un círculo, lo mencionamos en el video antes de la ofrenda. Sirve en algún equipo. Haz un plan financiero en tu vida que te permita a ti apoyar lo que Dios está haciendo a través de la iglesia local. Y sobre todo, invita a las personas que están en tu vida, alrededor de ti, que tú las ves que tienen necesidad, que tú las ves que si ellos tuvieran los principios de Jesús, las enseñanzas de Jesús en sus vidas, sería mejor su vida. Porque mira, fíjate, la mayoría de los cristianos se contentan con solo consumir, se contentan con tomar lo que ellos necesitan, presentarse el domingo en la mañana, sentarse, y solo dan cuando alguien se para aquí y presiona. Creen la mayoría de los cristianos, pero no necesariamente siguen a Jesús. Y la verdad es que es fácil a veces llegar a una iglesia y perderte, entrar y salir y perderte, entrar y salir sin que se den cuenta. Entonces este es el reto. El reto es, no seas como la mayoría de los cristianos. Adelante. No seas como la mayoría de los cristianos. Tú eres mejor que eso. Tú eres mejor que eso. Tú sabes mejor que eso. Seamos todos mejor que eso. Si tú has escuchado, no sé si has puesto atención, pero pon atención en tus hijos, en tus sobrinos, pon atención, porque los expertos están asegurándonos que la iglesia se está muriendo. Nos están diciendo que estamos a punto de caminar el camino de las iglesias de Europa, las iglesias de Canadá. Pero déjame decirte algo, si tú hablas con un pastor de Europa o un pastor canadiense, ellos lo que te dicen, ¿sabes qué? No permitas que eso ocurra. Lucha por lo que tienes. Lucha por esto. ¿Por qué? Apóyalo. Porque muéstrate a favor de esto. Los pastores te van a decir, porque una vez que desaparece, una vez que ya no está, es tan difícil recuperarlo. Y aquí hay algo. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. No soy yo. No es este edificio. Tú eres la iglesia. Tú eres nuestra iglesia. Tú eres tu iglesia. Yo sé que estás ocupado. Yo sé que estás ocupada. Déjame decirte, todo esto se construyó con gente ocupada que no tenía tiempo. Gente como tú. Gente que no tenía tiempo, pero que de alguna forma hizo el tiempo. Y si tú en algún momento dado has beneficiado de algo en esta iglesia o en este lugar, a lo mejor es tiempo de que le dediques tiempo ahora a hacer lo mismo que alguien hizo por ti, hacerlo por la siguiente generación. O a lo mejor, de que hagas lo que tú hubieras deseado que alguien hubiera hecho por ti. Es hora de que te comprometas
de manera económica, que te comprometas con tu tiempo. Y quiero hacer un hincapié, quiero remarcar y recalcar que para los que han estado llevando la carga, dando y sirviendo, yo les quiero decir de todo corazón, gracias, gracias, gracias. Hay algunos de ustedes que fielmente dan de su tiempo, fielmente dan de sus finanzas. Yo les agradezco tanto, pero ¿yo quién soy? No lo están haciendo por mí, lo están haciendo por Dios y es por la siguiente generación. La siguiente generación les va a agradecer. Ustedes y yo debemos de estar agradecidos con los que vinieron antes de nosotros, que nos permitieron tener este lugar, que nos permitieron crecer con la influencia y el impacto de la iglesia. Y para los que se presentan a la iglesia y consumen lo que pueden y se dirigen al coche después del servicio, la verdad ustedes tienen una enorme gratitud con este grupo de personas que han dado y dan y dan y dan. Pero lo que es más importante todavía, se deben ustedes mismos y a sus hijos. Ustedes se deben el unirse a este grupo de personas para garantizar que esta iglesia, que nuestra iglesia, que tu iglesia se mantenga en la misión y que se mantenga en el mensaje. Esta es tu oportunidad de hacer por los demás lo que los demás han estado haciendo por ti y seguirán haciendo por ti. Si les devuelves el favor o no, lo vamos a hacer por ti. Nosotros siempre vamos a estar aquí para ti, porque estamos comprometidos en ser las manos y los pies de Jesús para la gente de esta comunidad. Recuerda que la iglesia es el agente de transformación de Dios. Él la utilizó para transformar mi vida. Tal vez transformó la tuya. Y si tú te has beneficiado de esto, tal vez es el momento de devolver algo. Otra vez, la iglesia es el agente de transformación para el mundo. La iglesia es tu oportunidad de participar en esa transformación. No pierdas esta oportunidad. Yo no quiero que la pierdas. Yo te invito a que te comprometas. Comprométete. Adelante. Siguiente. Conéctate. Sirve, da y sobre todo invita. Voy a hacer una oración. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú eres. Gracias por las personas que vinieron antes de nosotros. Gracias porque hicieron a un lado su tiempo. Hicieron un recoveco en sus finanzas para que nosotros el día de hoy estuviéramos aquí. Gracias por este día. Gracias por todo el bien que has traído a nuestras vidas. Gracias por tu propósito que has inculcado en nosotros. Gracias por la conciencia que deposita tu iglesia en nosotros. Y gracias porque nos permites a nosotros ser los que llevamos tu fe, la fe en ti a la siguiente generación. Y no vamos
a tomarlo ligero, lo tomamos con seriedad y estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer el sacrificio por el bien de nuestra siguiente generación. Yo te pido, Padre, que le des sabiduría a cada uno de los que están escuchando esto, que les muestres la forma y la manera en que ellos pueden participar en tu agente de transformación en este mundo, y que les des el denuedo para tomar acción sobre lo que tú les muestras. A ti damos gloria, a ti damos honra, a nadie más. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo.